En este video te voy a explicar por qué no siempre deben ir los contactos con el calibre 12. No es que esté mal, pero no siempre es así. Se menciona que los contactos así deben ir conectados, como si fuera una especie de regla general o alguna ley que no se puede quebrar. La realidad es que deben ir conectados dependiendo de la carga. Esa es la cuestión. Depende de la carga, así será tu calibre del conductor. Una carga muy grande necesita un cable más grueso que el 12 y una carga muy pequeña necesita un cable más delgado que el 12. Eso es en todo. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si tenemos 400 watts, estos 400 watts no pasan de los 4 amperes. Y si la distancia es corta, lo decimos por la caída de tensión, no tendríamos por qué colocar un calibre 12 AWG en ese circuito. Estaría demasiado sobrado, podríamos ahorrar en cable, saldría más barata la instalación eléctrica si es que también son muchos circuitos similares. Si es un circuito individual que solamente tiene a una licuadora, por ejemplo, de 400 watts, no tiene por qué ir conectado con un calibre 12, puede ir conectado con un calibre 14, que es más delgado. Vamos a comprobarlo. Calcule el calibre del conductor de un circuito que contiene una carga de 400 watts. Entonces, ocupamos la fórmula corriente es igual a la potencia dada en watts entre el voltaje por el factor de potencia. Tenemos 400 watts entre 127 volts por 0.9. ¿Por qué 0.9? Porque como no nos dieron el factor de potencia, en automático lo tomamos como un valor de 0.9. Esto nos da un resultado de 3.5 amperes. Y según la norma eléctrica, la NOM 001C de 2012, que es la norma que rige las instalaciones eléctricas en México, instalaciones eléctricas de utilización, en base a esa tabla, 310-15B16, escogemos un conductor calibre 14 AWG, más pequeño que el 12, de 2.08 milímetros cuadrados de sección transversal. Miren, todavía no acabamos. Lo que pasa muchas veces en las instalaciones de un hogar, de una casa, domésticas, es que no hay una buena separación de las actividades de la casa. Esto quiere decir que este contacto que lo ocupaste para la licuadora, luego lo ocupas para tal vez un horno de microondas, para otro aparato, puedes ahí mismo cargar tu celular, o tal vez pones tu computadora al lado, una laptop, y conectas a la laptop. O sea, no hay una separación, no está bien especificado para qué es cada contacto. Por eso es que muchas veces se elige el 12, porque tal vez van a conectar más cosas de las que deberían, y para que el cable soporte esa corriente, mejor le colocamos un 12. Pero si seguimos esta regla, también le podríamos colocar un 10. Pero como es más caro, mejor le colocamos 12. Y se hizo muy popular esta práctica. Por eso es que se ocupa mucho eso. Y ya otras personas lo toman como una regla general. Hay otro video que hice que se llama la regla electricista y hablo acerca de esto también. Que el 14 es para iluminación, 12 es para contactos, 10 es para alimentador o bombas y el 8 es para la cometida. Y así lo toman, no es que así sea, sino es que muchas personas piensan que así es y no necesariamente es así. Funciona bastante bien, pero solamente en lo doméstico, porque si lo traspasamos al comercial o a lo industrial, ya es diferente. Hay otro tipo de equipos, es distinto. Entonces, con este video yo quiero darte a entender que no siempre es así, no siempre los contactos van con el 12. Hago a veces publicaciones y hay personas que lo toman a broma o no sé si no lo entienden, si tienen dudas, y también por eso hago este video, ¿sí? Si tenemos que hay un circuito donde la suma de las cargas, bueno, la suma de las corrientes de las cargas superan los 20 amperes, no nos serviría el calibre 12. En este caso, no nos serviría el calibre 12.
Y entonces necesitaríamos un cable más grueso, que sería el cable calibre 10. Vamos a hacer ese ejemplo. Calcule el calibre del conductor del siguiente circuito. En este circuito tenemos 8 contactos que tienen las siguientes cargas. En la carga 1 es 400 watts, carga 2 300 y así sucesivamente. Entonces ocupamos una fórmula muy simple. Carga total es igual a la suma de todas las cargas. Y nos da como resultado 2300 watts. Ahora que ya tenemos la carga total, ahora sí podemos ocupar la ley de Watt, que es corriente es igual a la potencia dada en watts entre el voltaje por el factor de potencia. Otra vez no nos dieron el valor de factor de potencia, entonces le colocamos 0.9. Corriente es igual a 2300 watts entre 127 volts por 0.9. La corriente es igual a 20.12 amperes. El calibre 12 no nos sirve. Tenemos que usar un calibre más grande. Tabla 310-1516 nos indica que escogeríamos un conductor calibre 10 de 5.26 milímetros cuadrados de sección transversal. Como ven, en este caso no nos sirve el calibre 12. Tenemos que ocupar el calibre 10. Como podemos observar, no siempre los circuitos de contactos deben conectarse con el calibre número 12. A veces puede ser un cable más delgado como el 14 o un cable más grueso como el 10. Todo esto es lo más importante del video. Todo debe ir acorde a la carga que tenemos en el circuito. Si es una carga muy pequeña, podemos colocarle un calibre 14. Si es una carga muy grande para un circuito de contactos y supera los 20 amperes o con que supere los 16, porque se supone que no debemos llegar a más del 80% de la capacidad de cada circuito. Ya tendríamos que usar un calibre 10. Pero ahora, la práctica de colocar el calibre 12 AWG en los contactos está bien. Solo que debemos saber el por qué, como se los acabo de explicar, y no tomarlo como una regla general. No estar con la idea de que es una ley, que es una regla, que así siempre debe ser. Los cables, recuerden, van acorde a la carga que tenemos en nuestros circuitos eléctricos.